Muy buenos días, jóvenes. Hoy es miércoles 13 de enero ya. El día de hoy vamos a trabajar, ya estamos a punto de terminar esta práctica. Vamos a trabajar con el aprendizaje esperado. Reconoce la diversidad de propuestas narrativas, temas y recursos de la narrativa latinoamericana de los últimos 100 años. ¿A qué se refiere? Bueno, siempre que se va a redactar una historia o que se va a narrar una historia, los autores toman en cuenta algunos recursos tanto en la época, la vida, o sea, la actualidad con la que se tratan algunos temas, el lenguaje de acuerdo a su contexto. En el caso de los cuentos latinoamericanos, el lenguaje es muy coloquial e informal, ¿verdad? La propuesta que se tiene de la historia, es decir, de qué tema se pretende hablar. También estamos hablando de que de acuerdo a la época en que se narra la historia, ahora sí que el tema o la idea que puede tener el autor para escribir un cuento, ¿verdad? ¿Qué temas son los que en ese momento son relevantes? Entonces, ahora con el cuento que nosotros ya seleccionamos, se lo hemos ocupado casi diariamente, vamos a identificar algunas de las características que ya conocemos sobre la narrativa latinoamericana y vamos a contestar la siguiente tabla, ¿verdad? Ahí en nuestro cuadernillo viene esta tabla. Y dice por ahí, ¿qué es lo que vamos a buscar? Bueno, vamos a describir el ambiente en donde se narra la historia, si es en la selva, si es en el bosque, si es en un lugar donde hay tierra, ¿sí? ¿Qué tema se aborda? Por ejemplo, hablábamos de que en el Dr. Sandwich, el cuento que hemos visto de ejemplo desde el inicio de la práctica, el tema que sobresale es la lucha por la vida o cómo enfrentar las adversidades de la vida. Acuérdense que esta persona pues es humilde y tiene que realizar esta actividad de vender sándwiches diariamente para ver la forma de sobresalir, ¿verdad? Entonces, prácticamente está hablando de algunas de las carencias que tienen en los pueblos latinoamericanos y que cómo hace la gente pues para sobrevivir y salir adelante a través de ciertas acciones que realiza, ¿verdad? Que no se queda de brazos cruzados, más bien busca la forma de verse un poquito beneficiado. Ahora, ya que identificamos la temática, dice, el ambiente en que se desarrolla la historia de la ciudad, vamos a escribir ahí más especificaciones, tal como el cuento del Dr. Sandwich, donde el joven narra que cuando entra a las oficinas hay un aire acondicionado, perdón, que son viejísimos, que de hecho cuando los encienden hasta como que se ve que en lugar de respirar aire limpio, sale el aire empolvado, o sea, hay polvo que sale de estos aires acondicionados, ¿verdad? Describe un poquito. Asimismo vamos a hacer en este caso, vamos a mencionar, dice, se mencionan los medios de comunicación y su influencia, perdón, en el comportamiento de los personajes. Si es así, si se menciona cuáles son los medios por los que se comunican, ahí vamos a anotar, ¿sí? Dice, ¿y qué influencia tienen el comportamiento de los personajes? ¿Sí? ¿Qué papel desempeñan entonces estos? Dice, ¿qué propuesta narrativa? En el caso de la propuesta narrativa se va a referir a qué escenas son las que tenía en mente el autor para desarrollar este cuento, ¿verdad? A la trama. Dice, ¿puedes observar algunos ejemplos de tu libro? Bueno, ¿en qué página? Pues vamos a dirigirnos a nuestro libro, en la página 75. Vamos a ver algunos de los recursos literarios que se utilizaron en el cuento del Dr. Sandwich. Vamos a encontrar o identificar qué fue lo que se utilizó para que de cierta manera este cuento nos llevara a imaginar el escenario, ¿verdad? ¿Qué palabras utilizaron para percatarnos cómo es el tribunal, cómo es el policía, ¿sí? ¿Qué efectos se utilizaron? Y vamos a explicar con palabras propias por qué consideramos que han utilizado esto o por qué tan importante es que el narrador nos describa un poquito más aspectos detallados del entorno de la historia. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Para que despejes un poquito más de dudas, puedes revisar en tu libro en la página 75. ¿Okay? Entonces, te veo por la tarde.
Espero no tengas dudas.